Ahora continuamos con la compañera Nitza Delgado, moderadora y relatora de la mesa número 2, referida a derechos de salud y educación. Bien, buenas tardes, compañeras, compañeros, participantes del foro social en este evento de clausura. Voy a dar lectura a la relatoría de la mesa número 2, la mesa social, salud y educación como derechos humanos. Me colaboró como moderador en esta mesa el profesor Salomón Zamudio. Quiero señalar que la metodología que utilicé igual que señaló Gira, es una síntesis de algunas de las síntesis que recibí porque no recibimos de todas las ponencias. Bien, queda claramente establecido en las conferencias de la mesa que la pandemia del COVID-19 no es más que una síntesis de la crisis general que el sistema capitalista ha generado, afianzada en su expresión más descarnada, el neoliberalismo, cuyos efectos en ampliación de la desigualdad, inequidades integrales, pobreza y pobreza extrema, colocan en la más amplia indefección a cientos de millones de personas en el mundo con drástica situación en materia de salud y educación, ampliamente analizada con perspectivas propositivas por los investigadores conferencistas de la mesa. Quiero señalar que en la síntesis que voy a relatar, he obviado la prolifa información, la amplia información que la podemos ver posteriormente en los detalles que podamos compartir posteriormente del foro. El primer expositor, el doctor Claudio Katz, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas de Argentina, nos preparó la crisis del COVID-19 y la solidaridad internacional para enfrentarlo. Partió del escenario mundial señalando que la pandemia es una calamidad natural potenciada por el capitalismo, cuya crisis augura más desempleo, menores salarios y mayores sufrimientos para todos los y las trabajadoras. Pero además, la pandemia se ha prolongado con rebrotes en todo el mundo porque alcanzó un grado de transmisión acorde con la globalización, la urbanización, los hacinamientos y la destrucción del hábitat de las especies silvestres que generó el capitalismo contemporáneo. La gran expansión de la globalización de la producción y el consumo sin ningún correlato sanitario equitativo y equivalente, Esa misma tensión se verifica hoy en la elaboración de una vacuna que requiere cooperación global. Una pandemia global solo se supera con un remedio mundial. Y el principal promotor de la guerra de vacunas contra la salud pública mundial es Trump, que utiliza la pandemia para crear un clima de hostilidad contra China y multiplica los mensajes de militarización. América Latina. En América Latina, la pandemia ha ocasionado una verdadera tragedia. La pandemia ha retratado y profundizado la desigualdad social en toda la región al cabo de varias décadas del neoliberalismo, precedidas de una larga trayectoria de capitalismo dependiente. Esa condición impidió erigir diques efectivos contra el contagio. La crisis dejará unos 11.5 millones de nuevos desempleados en América Latina y el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones de personas. La reactivación dependerá mucho del mercado interno y de las políticas económicas que adopte cada gobierno. El coronavirus ha desencadenado, por lo tanto, otra típica crisis del capitalismo dependiente. La región sufre además la renovada agresividad del imperialismo estadounidense, que en la región es mayor porque Trump aspira a recuperar terreno global, exhibiendo fuerzas de su propio hemisferio.
quiere contener la expansión comercial de China y anular los márgenes de autonomía conseguidos por América Latina en la última década. Por ello, refuerza las bases militares en Colombia y el Ministerio de Colonias, OEA, ataca permanentemente a Venezuela, que ya es una obsesión. No logra digerir la capacidad exhibida por un país latinoamericano para resistir la embestida imperial. Trump sostiene a sus aliados de la restauración conservadora, los gobiernos derechistas que utilizan la pandemia para militarizar sus gestiones y han guiado toda su política frente a la pandemia con criterios negacionistas de gran crueldad y total despreocupación frente a la salud e indiferencia ante la vida humana. El objetivo de la derecha en toda la doctrina del shock, aprovechar la crisis para implementar otro avance del neoliberalismo extremo con modalidades más regresivas y semidictatoriales. Resistir ese proyecto es la prioridad, porque si la derecha mantiene la iniciativa, renovará todas sus agresiones con modalidades más reaccionarias del retroliberalismo, militarización y vigilancia informática, una ofensiva social de más precarización laboral a través del teletrabajo. La prioridad, la resistencia, porque es errónea la tesis de que el neoliberalismo murió. Ya se demostró en el 2009 que no desaparece por la crisis o la mayor regulación estatal. Solo será desplazado mediante una lucha política popular. Alternativas. El punto de partida de una respuesta progresista en la pandemia actual es la prioridad de la protección de la vida, organizar cuarentenas, garantizar las camas en los hospitales, crear conciencia colectiva. Pero no alcanza con el progresismo sanitario sin correlativo económico en el escenario de catástrofe que afrontamos. Frente al gran desastre de la economía latinoamericana, el dilema entre modelos de ajuste y redistribución se ha tornado decisivo. La alternativa progresista requiere medidas urgentes en 4 planos. Primero, frente a la sofocante carga de la deuda externa, porque se avecina una escala de situaciones críticas que requiere, más que todo, una adecuada auditoría y la suspensión de pagos. En segundo lugar, urge el impuesto a las grandes fortunas ante el desmejoramiento de la recaudación. Es una iniciativa que se discute en muchos países. En tercer lugar, urge una renta básica y reducción de la jornada de trabajo en planes de socorro que, en mi opinión, son compatibles con modalidades nacionales diferentes. Pero el gran desafío es no vacilar frente a estas medidas de redistribución del ingreso y superar la ingenuidad de quienes apuestan a forjar un capitalismo inclusivo, humanitario y regulado. La salida progresista se construye en la lucha popular. Ya hay nítidos indicios del resurgimiento de la lucha con 2 epicentros en América Latina, Chile y Bolivia, por ejemplo. Igualmente, desde el estallido de la rebelión antirracista en Estados Unidos, se vive otro clima. Allí vimos la primera acción callejera de envergadura e impacto internacional luego de la pandemia y anticipa el reinicio de la protesta global. También en muchos países se verifica una revalorización de la salud pública con resurgimiento del sostén colectivo a una labor comunitaria. Hay actitudes solidarias contrapuestas con la codicia y el egoísmo capitalista que sintonizan con la labor de los médicos cubanos. En ese clima comenzarán a madurar los proyectos radicales de superación efectiva del neoliberalismo y también de sus cimientos capitalistas. La
colega, compañera Nubia Piquera, periodista, Premio Nacional de Periodismo Científico de Cuba, nos compartió el negocio farmacéutico y la carrera por la vacuna contra el COVID-19. La compañera Nubia parte de las esperanzas derivadas del anuncio hecho por el presidente ruso Vladimir Putin de la primera vacuna del mundo contra el COVID-19, el Sputnik V. Tras 25 años de investigación, ella comparte el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, logró el registro de una vacuna cubana terapéutica contra el cáncer del pulmón y ya se exporta a Perú y países como Brasil, Colombia y Argentina que estudian su homologación. Esto con las perspectivas que para algunos países en materia de solidaridad y colaboración hay perspectivas de trabajo conjunto colaborativo. Y al respecto señala que en Panamá el doctor Eduardo Ortega Barría, responsable de asuntos médicos del Consorcio de Investigación de Vacuna COVID-19, señaló que las vacunas que más rápido se desarrollarán son las que utilizan el material genético del virus porque no requieren de su manipulación en vivo ni de sus células para que el virus crezca. Al contrario, una vez que se conoce la secuencia genética del virus, se puede manipular y utilizar. Se anunció que a mediados de agosto Panamá iniciará el estudio de fase 1 de la vacuna del ácido ribonucleico contra la COVID-19 que desarrolla una compañía biotecnológica en Alemania después de las aprobaciones necesarias correspondientes. Los estudios se realizarán en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá, INVICASAT, con el objetivo de ayudar a producir una vacuna para el mundo a partir de la participación de panameños en los estudios de la fase 3. En cuanto al negocio multimillonario de las farmacéuticas, se plantea que en cuanto a la industria farmacéutica y el negocio de la salud, es el tercer sector de la economía mundial, con 1.3 millones de dólares por detrás o inmediatamente detrás del armamento y el narcotráfico. Las prácticas de la industria farmacéutica se sintetizan en extorsión, ocultamiento de información, fraude sistemático, malversación de fondos, violación de las leyes, obstrucción de la justicia, falsificación de testimonios, compra de profesionales sanitarios, manipulación y distorsión de los resultados de la investigación, alienación del pensamiento médico y de la práctica de la medicina, divulgación de falsos mitos en los medios de comunicación, soborno de políticos y funcionarios, corrupción de la administración del Estado y de los sistemas de salud que desembocan en la muerte. El negocio de la salud es uno de los más lucrativos del mundo, pues les representa grandes ganancias a las compañías farmacéuticas, las cuales en medio de esta pandemia incrementaron aún más sus arcas y superaron las malas rachas financieras. Sin embargo, la vacuna rusa Sputnik V es hoy el contrapeso de las corporaciones farmacéuticas que perciben el COVID-19 como una oportunidad de negocios que se presenta solamente una vez en la vida. Mientras peor se pone la pandemia, más altas serán las ganancias. La clave que plantea la doctora Nubia son colaboración, prioridad y solidaridad. Destaca la frase del canciller cubano: la dimensión de la salud, crisis generada por el COVID-19 nos obliga a cooperar, incluso reconociendo diferencias políticas. Para enfrentar situaciones similares que objetivamente podrían ocurrir, los recursos para la atención deberán estar al mismo nivel que el estímulo para la ciencia, investigación y desarrollo relacionado con la vida humana. Finaliza con las palabras del líder cubano Fidel Castro: quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por él mismo. El tercer conferencista, el doctor Julio Osorio, nos compartió la visión estratégica de las políticas de salud como un derecho humano.
Para analizar el problema sanitario debe partirse de considerar el problema de la inequidad. Panamá es el sexto país a nivel mundial con peor distribución de la riqueza. La grave situación que hoy se enfrenta en materia de salud es producto del abandono que en las últimas décadas ha tenido este sector, cuyo gasto público en salud nunca ha sobrepasado el 5% del Producto Interno Bruto. La salud como un derecho humano es responsabilidad del Estado, que debe atender a toda la población fundamentalmente con un servicio público suficiente que parta de una amplia atención primaria, con una cobertura con calidad que provea las diversas prestaciones a toda la población. Para que sea equitativo e igualitario, se requiere de un sistema nacional público de salud. Para mejorar y producir en salud, es necesario incidir sobre los determinantes sociales en salud, biología humana, ambiente, estilos de vida, sistemas sanitarios, servicios básicos, agua potable, deposición de excretas y desechos sólidos, transporte, electricidad, vías de comunicación, cuidado del medio ambiente, seguridad en el ambiente laboral, bioseguridad de todo el Sistema Nacional de Salud, seguridad y soberanía alimentaria, educación pública universal, techo, vivienda digna, trabajo con remuneración digna, seguridad pública, equidad de género, entre otros. Propone construir un nuevo modelo de desarrollo integral participativo, socioambientalmente sostenible, equitativo y justo, que promueva el bienestar de la población, el respeto a los derechos humanos, especialmente de las y los trabajadores y pequeños empresarios del campo y la ciudad. Finalmente, el doctor Luis Bonilla Molina, que hizo una magistral exposición también y que yo voy a presentar apenas una pequeña síntesis, pero que su trabajo también considero que tenemos que revisarlo, analizarlo, y una excelente contribución para análisis del tema educativo, que yo creo que debe abrirse igualmente en un foro con mayor especialidad. El tema educativo es igualmente dramático y síntesis de los intereses capitalistas exacerbados por el capitalismo planetario. La falta de preparación de los sistemas educativos en América Latina, el descuido del modelo que ha mantenido en el atraso estructural al sistema educativo, acentúa la brecha de desigualdad para la mayoritaria población popular de las áreas rurales y urbanas, frente al desarrollo de las clases virtuales, cuya falta de acceso hace cada vez más lejana la educación para millones de niños y jóvenes de nuestra región. El gran negocio de la privatización de la educación deja la responsabilidad de esta a las familias y en manos de grandes contratos con los medios de comunicación. Y plantea entonces un gran plan global. Él plantea que existe un gran plan global de las grandes empresas planetarias y gobiernos para privatizar y elitizar la educación, que amplían la brecha educativa y por tanto la brecha de la desigualdad, dejando a los amplios sectores populares sin oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. La escuela detrás de la tecnología y el Estado ajeno a proveer las condiciones, lo que se mira como la destrucción de la educación pública y con ello la violación al derecho humano fundamental de la educación. Está en el marco de todo el planteamiento el neocolonialismo de la educación, que pretende mantener y fortalecer la dominación planetaria, la hegemonía, ¿no? En todo el planeta, siempre en manos de los sectores tradicionalmente dominantes. Esa ha sido la síntesis de la mesa número 2, la mesa de salud y educación como derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Nitza. Sabemos que esa mesa encendió pasiones
de todo tipo y que fue muy fecunda, y se nota en la relotería que usted ha hecho, que me parece ha sido un esfuerzo bastante grande frente a todo lo que allí ocurrió.